Muy bien, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de Física 2 para Ingeniería en Ejecución Geomensura de hoy, 15 de octubre. El tema que nos convoca hoy día es bueno, estamos viendo la física del cuerpo rígido. Hoy día, la semana anterior, vimos algo del centro de masa y ahora vamos a estudiar lo que es el momento de inercia, eh, la dinámica y la energía cinética de un cuerpo rígido. Es un, no sé si alcancemos a ver todas las cosas, pero vamos a comenzar con esos temas. Momento de inercia de todas maneras, porque voy a partir con eso. Permiso, voy a toser. Ahí estoy de vuelta. Entonces, veamos cuál es la idea de cuerpo rígido. Para eso voy a considerar un sistema de partículas en rotación. Aquí aparece en la figura un cuerpo rígido, pero imagínense una especie de árbol de Pascua de partículas. Imagínense que tienen una partícula puntual ahí, M1, una partícula puntual por acá, M2, otra por acá, M3, y qué sé yo, una MN. Y vamos a considerar un eje de rotación. Entonces va a haber un cierto eje de rotación. Entonces, ¿por qué le digo árbol de Pascua? Porque cada partícula va a tener una distancia de ese eje de rotación. Aquí la M1 me quedó cerquita en R1, la 2 va a estar en R2, la 3 en R3 y la N en Rn. Me faltó dibujar la partícula, perdón. Sí. Entonces vamos a corregir esa línea. Y esa está a una distancia ahí, Rn. Entonces, eh, la idea es que estas partículas están rotando en torno a ese eje con la misma velocidad angular. Entonces, eso lo vamos a notar así. Entonces, todas las masas MI tienen la misma velocidad angular. Por ejemplo, eso no ocurre en el sistema solar. El sistema solar, ustedes se la pueden imaginar como partículas que están dando vuelta en torno a un eje que pasa por el Sol, más o menos, ¿no es cierto? Pero hay unos planetas que dan vuelta más rápido y otros más lento en torno al Sol. Y eso produce toda la cosa, la astrología, los signos y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, eso era una broma, porque, por si acaso, yo no creo en la astrología. En cambio, aquí vamos a considerar que están todas rotando con la misma velocidad angular, entonces esas distancias que hay entre la masa y el eje, de alguna manera uno se lo puede imaginar como una especie de alambrito que los tiene agarrados al eje, entonces si yo lo doy vuelta van a dar todas vueltas juntas en un círculo de distintos radios, obviamente. Este da un círculo de radio R1, este da un círculo de radio R2 y así. Eh, Así que eso es lo que está simbolizado en este objeto, donde hay una masita ahí, MI, a una distancia RI que está dando vuelta en ese círculo, y si yo tomo otro pedacito por acá, ese también va a estar en otro radio ahí, RJ, MJ, etcétera. Sería un pedacito ahí de ese cuerpo. Entonces, si yo tomo la energía cinética de cada una de estas partículas, es decir, estas van a tener cada una sus velocidades, esta va a tener una cierta velocidad V1, aquí el círculo va a ser una cosa así, entonces va a tener una V1 ahí, qué sé yo, V2. Las velocidades son distintas porque están a distintas distancias del eje. El omega es el común, ese que está ahí. Entonces se va a tener un V3, este es un Vn. Ya los dibujé más o menos nomás, lo importante es que está el dato. Entonces yo puedo calcular la energía cinética de esa, más la energía cinética de esa, más la energía cinética de esa, etcétera. Eso es lo que está escrito ahí para la partícula I rotando con omega. Se digan, el omega no tiene índice I, porque es igual para cualquier partícula. Pero como está rotando y dando un círculo, entonces el V sub I, aquí el V sub I,
es igual a RI por omega. Y eso lo reemplazamos y nos da ese término que está acá. Por lo tanto, la energía cinética del sistema completo, donde cada partícula tiene velocidad angular omega, como muy bien dice ahí, está dado por la energía de la partícula 1, sería la M1, la M2, hasta la Mn, ¿ya? Si es que esta suma llega hasta n. Así que la sumo nomás, ¿ya? Pero, entonces, yo puedo factorizar el omega cuadrado y el 1/2, ¿no es cierto? Si yo miro esa expresión que está ahí, el 1/2 se puede factorizar, no tengo para qué escribirlo, yo creo que de mirarlo nomás se dan cuenta, y el omega también. Entonces uno lo factoriza y lo factoriza por una razón estética nomás, el 1/2 para el lado izquierdo y el omega cuadrado para el lado derecho, y adentro entonces queda esta suma de las masas por la distancia al cuadrado. ¿Ah? Cada masa tiene su distancia a el eje, que es lo que está indicado en esa suma. Entonces, a esa suma de la masa por el RI cuadrado es lo que se llama el momento de inercia. Que es una cantidad escalar que es un análogo a la masa, pero para la resistencia al cambio del estado de rotación. ¿Ah? Así como la masa es una cantidad escalar que mide la resistencia al cambio del estado de traslación, a que haya aceleración, ¿no es cierto? Aquí el momento de inercia tiene que ver con la resistencia a cambiar su estado de rotación. Y no solamente depende de la masa, sino que también depende de la distancia al eje. Así que objetos con las mismas masas, pero más lejos del eje, tienen más momento de inercia y por lo tanto a ustedes les va a costar más. Por ejemplo, si está en reposo, hacerlo rotar, lo van a sentir, entre comillas, más pesado que si las masas están más cerca del eje. Eso más adelante lo vamos a ver si vemos un momento angular. Se ve cuando la patinadora que está girando toma los brazos y los junta hacia el cuerpo, ahí está acercando la masa y está cambiando su momento de inercia al cambiar los RI de los brazos. ¿Ya? Así que el momento de inercia es esta suma, esta cantidad, y entonces ustedes pueden escribir que la energía total del sistema en rotación es 1/2 por su momento de inercia por este omega cuadrado. ¿Ya? Si yo tengo un trompo, va a tener un cierto omega, y el I se puede calcular dependiendo de la forma del trompo, porque no, un trompo se puede hacer con la misma masa, por ejemplo, no sé, un trompo de 200 gramos, pero puedo tener distintas formas, trompos más cercanos al eje, así más alargados, o trompos como más extendidos. En mi época le decíamos una tagua, no sé si todavía se dice. Así que para ilustrar esta idea, y voy a toser de nuevo, perdón. Ya, ahí estoy, perdón. Estaba lo más bien, empecé la clase y empecé con problemas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice, un ingeniero está diseñando una pieza mecánica formada por 3 conectores circulares gruesos, unidos por puntales ligeros moldeados. Ya está complicado el texto. Entonces, los conectores circulares son esas cosas que están ahí, que lo vamos a considerar como masas puntuales. Y los puntales son estas barras que dice que son ligeros, o sea que vamos a despreciar su masa. Y tiene unas ciertas longitudes ahí, 3, 4, 5, un triángulo rectángulo, eso. Entonces vamos a calcular el momento de inercia de este sistema para distintos ejes. Entonces dice, ¿qué momento de inercia tiene este cuerpo alrededor de un eje que pasa por el centro del disco A? O sea, con respecto a ese eje. Obviamente que la masa que está en el eje no contribuye al momento de inercia porque su R es 0. Y bueno, por el disco A ya es perpendicular al plano del diagrama. ¿Ya? O sea, los que contribuyen perdón, el momento de inercia van a ser la masa B y la masa C. Entonces, ahí está la respuesta. Veamos si me da. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, vamos a escribir con un color decente.
Entonces, el momento de inercia, en vez de momento de inercia, vamos a ponerle, a ver, perdón, estoy pensando en la redacción, disculpen, vamos a partir de nuevo. Vamos a llamar sea y A, ya que pasa por el cuerpo A, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por MA, ¿ya? Y es perpendicular al plano del sistema. ¿Ya? Si alguien tiene duda de en qué consiste, me pregunta. ¿Ya? Ya, entonces, definido el I sub A, lo escribo, va a ser igual a... ¿Quién va a contribuir? Va a contribuir ese que está ahí, con esa masa y esa distancia, más ese que está acá, con esa masa y esa distancia. Así que es simplemente MB, pongámosle... A ver, pongámosle nombre a esto, pongámosle pongámosle a este pongámosle B, y a este pongámosle C, si ustedes están de acuerdo. Entonces sería MBC cuadrado más MC a cuadrado. Entonces los datos son MB vale 0,1 kilogramos, el C me lo calcularon, es 0,5 y está al cuadrado más MC que vale 0,2 por A cuadrado que vale 0,4. Y eso está al cuadrado. Entonces procedo a buscando mi calculadora aquí. Entonces me queda 0,1 por 0,5. Voy a hacer dos pasos porque hasta ahora ya me equivoco mucho. Es 0,025 más 0,2 por 0,4 por 0,4. 0,032 y eso lo puedo sumar yo, me da 0,057 y son kilogramos metro cuadrado, porque la masa está en kilogramos y las distancias en metros. ¿Y está bien? Sí, ahí está, 0,057. Después la parte B, ¿qué momento de inercia tiene alrededor de un eje que pasa por el centro de los discos B y C? Entonces, ahí está indicado, ¿no es cierto? Eje que pasa por los conectores B y C, ahí. Así que el único que contribuye al momento de inercia es la masa A, porque los otros están a distancia cero del eje, ¿ya? Vamos a suponer que son chiquititos estas cosas, están un poco grandes, ya vamos a ver que un disco sí tiene momento de inercia, pero el espíritu de este caso es considerar esto como masas puntuales, por eso lo estoy presentando en esta etapa. Y tenemos que calcular entonces la distancia de esta masa al eje que corresponde a A. Esa es la distancia de la masa al eje, no confundir con esa, ¿ya? Siempre la distancia de un punto a una recta es la que cae perpendicular, es la más corta. Así que este le vamos a poner, qué sé yo, sea I2 le voy a poner, ¿ya? El momento de inercia estoy tratando de escribir bien, ¿eh? Respecto, no lo logro mucho, pero estoy tratando. Voy a arreglar aquí. Por si acaso, les aclaro que igual vamos a hacer clase hasta las 8, ya partimos un poquito más tarde, ya perdimos unos 10 minutos, pero para respetar su horario y a las 8:20 vuelvo del recreo.
¿ya? Para que vayan a comer algo si que vayan llegando corriendo del trabajo. Entonces, al eje que pasa por MB y MC, ¿está bien? MB y MC, correcto. Entonces, eso es simplemente, como digo, es I2, es la masa que contribuye en la masa A y esta distancia A minúscula, así que es MA por A cuadrado, simplemente es 0,3 por 0,4 al cuadrado. Entonces, tengo 0,3 por 0,4 al cuadrado. Una pregunta, nada que ver, perdón que pregunte cosas nada que ver entre medio. ¿Alguno de los presentes no le llegó la nota de su prueba? Porque mandé las notas corriendo, pero las mandé antes de la clase para no pasar vergüenza con ustedes. No me acuerdo haber corregido la de Juan Castillo, por ejemplo. Pero mi memoria no es ninguna garantía. 0,3. Ok, si a alguien le falta, me avisa para buscarla en los mails. Bueno, a mí me dio, no sé si ustedes están de acuerdo, eso es 0,048 kilogramos metro cuadrado. Ya está. Entonces, bueno, no sé, muy complicado esto. Si tengo masas puntuales, es cosa de calcular esta suma que está ahí. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y el número de términos de esa suma va a depender de cuántas masas puntuales tengo. Ahora, esto lo vamos a generalizar para un objeto continuo, no hecho con masas puntuales, sino que continuo, que tiene una distribución de masa. Entonces, les voy a poner primero esta tablita aquí con las figuras. Por ejemplo, una barra de largo L y de masa. Aquí todas las masas son iguales. Todos estos objetos tienen la misma masa, pero tienen distinta distribución de la misma, ¿ya? Es un material de densidad constante. Qué sé yo, no sé, por ejemplo, plasticina, ¿ya? Una plasticina verde, ¿ya? Por decir una cosa. Entonces usted agarra plasticina verde, que eso tiene una cierta masa, no sé, 30 gramos, por decir algo, y se ponen a modelar. Entonces primero hacen una barrita. Entonces la barrita tiene, por el eje que pasa por el medio, tiene ese momento de inercia. En cambio, la barrita por un eje que pasa por el extremo tiene más momento de inercia, como ustedes pueden ver, porque hay más masa distribuida que está más lejos del eje. Aquí pueden hacer después una plaquita bien delgadita de plasticina de la misma masa, no influye el grosor, sino que solamente influye la forma del rectángulo que está ahí y da esa cantidad que está acá. Y que si yo la cambio ahora para el borde, esto, imagínense, ustedes tienen que imaginar que la cosa está rotando con respecto al eje que está señalado. Por ejemplo, ese rota ahí, este rota así, este rota así, pero este rota así. Es como una puerta, ¿ya? Y después tenemos un cilindro con un agujero, un cilindro sólido, un cilindro de pared muy delgada, o sea que tiene, si ustedes se fijan, es como que R1 sea igual a R2, pero manteniendo la masa, obviamente, y se suman y les va a quedar 2 mr, les va a desaparecer el 1/2, entonces se obtiene este a partir de ese, ¿ya? Y las pelotitas, ¿ah? Una esfera que está sólida, o sea, con toda la plasticina, y otra esfera que ustedes la hacen con un hueco, así como una especie de globo. Ya, todas esas cosas se pueden calcular, y yo les voy a mostrar unos ejemplos de cómo calcular eso, pero voy a ver qué es lo que, si les voy a hacer calcular cosas muy complicadas, porque como que no vale la pena mucho, es mejor usarlo, ¿ya? Pero les muestro cómo se hace para un sistema continuo. Pero es la misma idea que está un poco adelantada en esta figura, ¿ya? En esta figura, voy a borrar eso que rayé, que ensucia la figura. Uno lo que hace es tomar un pedacito de masa de ese
cuerpo rígido, un cuerpo que es indeformable, ¿ya? O sea, estas masitas no cambian de su posición nunca mientras está rotando. Entonces, lo que vamos a imaginar es que yo tomo este objeto, es que lo logro dibujar, ahí, y tengo un eje, y tomo un pedacito chiquitito, en principio delta MI, que está a una distancia RI. Entonces, la contribución de ese pedacito al momento de inercia del sistema es su masa, delta MI, por la distancia al eje RI. Y después yo puedo entonces imaginar esto que está dividido en puros pedacitos chicos, y le calculo entonces el momento de inercia a cada uno de ellos y lo sumo, ¿ya? Entonces ahí está el iésimo pedacito y después lo sumo todos los pedacitos, ¿ya? Si quieren, ustedes, voy a dejar el eje. A ver, espérense, voy a partir de nuevo, un segundo, quiero repetir la idea por si acaso. Tengo este objeto y ustedes determinan un cierto eje de rotación y dividen este cuerpo en pedacitos chicos, así. ¿Ah? Ya, ahí yo estoy haciendo un dibujo en 2 dimensiones, pero tienen que imaginarse cubitos en 3 dimensiones. Y uno de ellos, por ejemplo, ese que está ahí, es un pedacito delta MI que está a una distancia RI. Y después repito con el cuadradito, el cubito del lado, y así enumero todos los cubitos y los sumo y me da el momento de inercia. Entonces, para construir la suma continua, que es la integral, yo lo que hago es hacer esos cubitos tan chicos como yo quiera, que significa este símbolo límite cuando delta MI tiende a 0. Entonces, esta suma de Riemann converge a la integral que está ahí, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la integral, el cuerpo ya no está cortado, sino que uno tiene el objeto, imagínense un trompo, por ejemplo, tienen el eje de rotación, y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es tomar un DMI, un DM, y ese DM está a una distancia R. Así que el R que está ahí depende de cuál DM estoy en el objeto, y yo después sumo con todos los DM de todos los objetos, o sea, esta integral es sobre el objeto. Ahora, el DM siempre se puede escribir como la densidad en ese punto, ¿ya? La densidad en torno a ese elemento de masa por el volumen infinitesimal que hay ahí, ¿ya? Entonces, eso siempre es igual a... Me equivoqué de lápiz, perdón, me achunté. Eso es lo mismo que ρ por dv, que es lo que está escrito ahí. Y yo puedo reemplazar entonces donde dice dm, ahí reemplazo ρ dv y me queda ρ r cuadrado dv. Entonces, si la densidad es constante, yo la puedo calcular como la masa total del objeto, dividido por su volumen total, y en ese caso, entonces, el momento de inercia se puede calcular como ρ por la integral sobre el objeto de r cuadrado de d. Ahora, esto sería en el caso de un objeto en 3 dimensiones. Pero uno puede considerar objetos en una dimensión y ocupa una densidad lineal de masa, o puede considerar objetos en 2 dimensiones y ocupa una densidad superficial de masa. Así que para hacer un cálculo explícito, vamos a calcular el de la barra. Entonces, el de la barra es eso que está, ahí está el resultado, que es coincidente con el 1/12 ml cuadrado que está ahí. Entonces yo tengo una barra uniforme de masa M mayúscula,
y de largo L, y el eje de rotación es el eje I. Entonces, ustedes tienen que imaginar que esa barra va a rotar así, en torno a ese eje. Puede rotar para ese lado o para el otro, ¿ya? Pero va a rotar así como hélice en ese caso, ¿ya? Entonces, con respecto a ese eje, ¿cuál es el momento de inercia de esta barra? ¿Cómo la voy a sentir yo si la quiero hacer rotar? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder y que es lo que es la información que nos entrega el momento de inercia. Entonces, esa es la figura bonita. Entonces, yo me apoyo en las figuras bonitas porque yo después voy a hacer una figura que no me queda tan bonita, pero me queda más práctica para ilustrar lo que quiero transmitir. Entonces, vamos a considerar una barra, la voy a dejar en negro. ¿Ya? Es el objeto real, ¿ya? La barra. Entonces, esa barra, lo voy a dejar por acá, es una barra de masa total y largo L. Pongámosle y largo. Ya, una regla, que sea un tubo lleno, ya, si ustedes quieren. Entonces, el eje de rotación es un eje que pasa por el centro de la barra. Entonces, voy a poner, déjenme ponerme bien en perspectiva aquí para que me quede razonable. Yo elijo un eje de rotación. Y para calcular el momento de inercia de esa barra uniforme de masa m y largo L con respecto a ese eje de rotación, voy a elegir un sistema de coordenadas. Entonces, en este caso, vamos a elegir un eje X que pasa por la barra. Y como es un objeto en una dimensión, con un solo eje tengo. Y voy a poner el 0 acá. Entonces, si pongo el 0 ahí, al medio, esta cosa en amarillo es una cosa matemática que no existe. Así que el resultado nos tiene que dar, o les tiene que dar a ustedes, independiente de yo dónde ponga este 0, y o si yo incluso puedo poner el eje X para cualquier parte, pero ahí me va a quedar un infierno la integral. Mejor lo ponemos a lo largo de la barra, porque eso nos conviene para calcular, y ese 0 lo voy a elegir al medio porque yo quiero, ¿ya? Entonces, si hago eso, tengo que ser consecuente después, y ese punto que está acá es menos L medios, y ese punto que está aquí es L medio. Esa es la parte matemática. El eje también es imaginario, pero es importante porque yo necesito calcular las distancias de los elementos de masa con respecto a ese eje. Entonces, el eje X me sirve para eso. Entonces, yo tomo un elemento de masa, por ejemplo, cualquiera que está ahí, y ese elemento de masa tiene una distancia, tiene una posición con respecto al eje que vale eso que está ahí, X. Y el X va a variar, dependiendo del elemento de masa que yo ocupe, entre menos L medios y L medio, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, momento de inercia corresponde a la suma de todos los pedacitos de m que están a una distancia r cuadrado del eje. Ese es lo general. Lo voy a anotar aquí arriba porque esa es como la definición, pero no es la aplicada a este caso. Entonces yo tomo un dm. Entonces trabajamos primero con el dm. Entonces calculo el momento de inercia de ese dm. A mí personalmente me gusta escribirlo así. Es como un di es igual a x cuadrado dm. Sería un pedacito, una contribución pequeña al momento de inercia, y después yo las voy a sumar todas. Ahora, dm lo voy a anotar como un lambda por dx, donde lambda es una densidad lineal de masa. Eso quiere decir que son kilogramos por metro, por ejemplo. Por lo tanto, si yo multiplico ese lambda por una distancia, me da una masa. Es distinto que el ρ que escribí ahí, ¿ya? Que es masa por unidad de volumen, o sea, kilos por metro cúbico, por ejemplo. Y ahí tengo que multiplicarlo por un volumen. En este caso, voy a despreciar la influencia de las dimensiones en Y y en Z de este objeto, y lo voy a considerar como que está toda la masa metida en X, ¿ya?
Entonces, y lo vamos a rotar en torno al eje azul. Ya está. Entonces reemplazo y me queda que de i va a ser igual a x cuadrado lambda de x. En este caso, lambda es constante. ¿Ya? Porque estamos trabajando con objetos de densidad uniforme. Y ahora sumo todos los de i. El de la masita que está ahí, el de que está al ladito, el que está más allá, la masita que está aquí, que está acá, en todas las partes. Y sumar eso me lleva a que el momento de inercia sería la suma de todas las contribuciones de un elemento de masa cualquiera en el objeto. ¿Ya? Eso es como la idea, pero en concreto en este caso es la integral entre menos L medio y L medio de i, que sería reemplazo de eso que está aquí. Reemplazo eso. Entonces, al reemplazar, me queda lo siguiente, me queda x cuadrado lambda de x. ¿Ya? Entonces, el lambda, si no es constante, tengo que conocer su forma funcional que podría depender de x. O sea, por ejemplo, podría ser de plumavit en una parte y de hierro en la otra, qué sé yo. En este caso es constante, así que sale fuera la integral. Voy a copiar la última línea, lo que estoy calculando es la integral entre menos L medio y L medio de x cuadrado lambda de x. Entonces, lambda constante sale para afuera, como dicen algunos, y me queda esa integral. Y estamos en 15 de octubre, así que supongo que a esta altura ya saben que esa integral es 1/3 de x al cubo. Entonces, integrando, ¿ya? Busco qué función, por si alguien tiene conflicto con las integrales, qué función tal que derivada me da x cuadrado. Bueno, si fuera x al cubo, cae un 3, entonces le pongo en 1/3 para que se cancele, y me da entonces que eso es lambda por 1/3 de x al cubo, evaluado entre menos L medio y L medio. Entonces calculo eso, significa que eso es, el 3 lo voy a sacar para afuera, y me queda eso L medio al cubo menos L medio al cubo. Y eso es lo mismo que lambda tercio por 2 veces L cubo partido por 8. Porque 2 al cubo es 8. Así que es I es igual a lambda L al cubo dividido por 12. Entonces voy bien porque me salió el 12. ¿Cómo va a aparecer la masa? Pero la masa de la barra es igual a lambda por L, porque es constante. Así que una posibilidad es decir que lambda es igual a la masa sobre L, y reemplazo. Entonces me queda que I, voy a repetir lo último, es eso, y la masa es, y lambda es M sobre L. Así que I me queda como, donde dice lambda pongo M sobre L, y acá tengo L al cubo sobre 12. Y ahí se simplifica entonces SL con eso, y me queda un 2, y entonces me queda que esto es 1 sobre 12 ml cuadrado. Siempre tiene que ser una cantidad que sea una masa, unos kilos, por una distancia al cuadrado. No me podría salir ml al cubo, por ejemplo, estaría malo eso. Ok, hagamos otro. Dice, un cilindro sólido tiene un radio R, mayúscula. Ahí está. Sólido significa que está lleno desde 0 hasta R mayúscula. ¿Ya? Está lleno, así simplemente es como el tubito plasticina original, que vienen como cilindros sólidos normalmente
en las cajas de plasticina. Se me ocurre eso porque yo tengo hijos de 5 años, entonces les gusta jugar con plasticina, ¿ya? Puede ser masa de algo, pero no quiero hablar de comida porque tal vez no tienen la posibilidad de comer o tal vez no hay nadie aquí y están todos comiendo, pero no voy a pensar eso. Entonces yo tengo, la idea es que está lleno esto, ¿ya? Entonces esa cosa en azul es un dibujo para definir un DM. Vamos a encontrar un elemento de masa que va a tener la forma de un cilindro de radio R chico con un ancho diferencial de R. Entonces, eso es un elemento diferencial de masa, a pesar de que tiene una dimensión larga, que es el L, pero el hecho de tener un DR ahí hace que sea un volumen infinitesimal. Entonces, el volumen infinitesimal, y aquí yo necesito su imaginación, va a ser igual a un dB. Para calcular ese volumen, lo que hago yo es calcular el área del cilindro, del manto del cilindro de radio R, es decir, es 2πr por dr, por L. ¿Ya? 2πr por dr es el área azul. Voy a copiar lo mismo un poquito más a la izquierda nomás, ¿eh? No se preocupe. El dB entonces, 2πr, 2πr es el largo del círculo interior ahí. Si yo lo multiplico por dr, me da el área azul, esa que está arriba, en la tapa de la cuestión. Y si yo quiero el volumen, tengo que multiplicar esa área por el largo de toda esa cuestión para abajo, y eso es por L. ¿Ya? Entonces, ahí está el elemento de volumen infinitesimal. Y esto tiene la densidad ρ constante. ¿Ya? Entonces, me queda dm es igual a ρ de d, y por lo tanto es lo mismo que ρ por 2πr L de R. Ahí está mi elemento de masa. El volumen, el momento de inercia, entonces recordamos la definición, esto es una definición de momento de inercia, esta cantidad, la integral sobre el objeto, en este caso es un cilindro, de R cuadrado de los dm. Entonces, si ustedes imaginan pedacitos de m en el volumen que consideramos acá, están todos a distancia R, ¿no es cierto? Así que esta es como la definición. Entonces, en este caso, un momento de inercia infinitesimal va a ser igual a R cuadrado de m, donde el dm es la masa de una cosa grande, de un cilindro de ancho infinitesimal, pero de largo L y de perímetro 2πr. Así que escribo eso como R cuadrado y el dm lo calculé recién. Ahí está, es ρ 2πr por L de R. ¿Está bien? Sí. Entonces ahí es constante el ρ, el 2π y el L. Y ahora lo sumo. Entonces, el momento de inercia del cilindro. Esto es válido, obviamente, para el eje ese que está ahí, eje Z. Estoy calculando el momento de inercia con respecto a ese eje de rotación. ¿Ya? Está rotando así. Entonces, el momento de inercia del cilindro sólido me queda como I es la suma sobre el cilindro, todo el cilindro, desde 0 hasta R mayúscula, de R cuadrado de M. Y eso me queda, yo recorro todo el cilindro sólido solamente con una variable, eso es lo choro de usar coordenadas polares en este caso. ¿Ya? Entonces eso es la integral
entre 0 y R mayúscula de R cuadrado por dm, que está aquí. Rho 2πr L de R. ¿Ya? Recalco, esa parte que está aquí es el dm. Entonces, si ρ es constante, porque podría ser variable, ¿ya? A pesar de que el ρ podría ser variable, yo planteo igual, ¿ya? Entonces, ρ constante quiere decir que puede salir fuera la integral, porque las constantes salen fuera, ¿no es cierto? Se factoriza en la suma. Entonces me queda 2pi ρ L, todos esos constantes, la integral entre 0 y R de R al cubo, y saqué 2pi ρ L, sí, de R. Así que calculamos. Voy a repetir la última línea. Es igual a 2pi ρ por L. Y, ¿dónde? Perdón, me perdí. Aquí. La integral de R al cubo. Entonces, entre 0 y R, de R al cubo de R. Entonces, ¿qué función derivada con respecto a R me da R al cubo? La función 1/4 de R a la cuarta. Así que esto es igual a 2pi ρ por L por 1/4 de R a la cuarta evaluada entre 0 y R. ¿Ok? Entonces evalúo y me queda 2pi ρ por L dividido por 4 y evalúo en R a la cuarta y después en 0 da 0. Así que ese no lo evalúo. Y me queda esa cosa. Chuta. Pero como ρ es constante, ¿cuánto es la masa del cilindro? O la densidad del cilindro es la masa del cilindro dividido por su volumen. Así que eso es la masa m, y el volumen de un cilindro, ¿cuál es? Es pi r cuadrado por L. Así que eso lo vamos a reemplazar arriba. Entonces, vamos a escribir 2pi ρ L. Ah, hay un 4 que se cancela aquí, ¿no es cierto? O sea, un 2, perdón. Ese se cancela y me queda un 2 ahí. Entonces me queda pi ρ L dividido por 2. Pi ρ L dividido por 2. R a la cuarta. Y ρ es igual a m pi r cuadrado por L. Entonces me tiene que dar eso que está ahí, que es bien sencillo, ¿ya? En primer lugar, antes de calcular lo que tengo que calcular, ustedes se podían asombrar de que no depende del largo del cilindro. Al momento de inercia, con respecto a un eje que pasa por el centro de un cilindro de densidad constante, no depende del largo del cilindro. Puede medir casi cero, o sea, ser un disco, o puede ser de 500 millones de años luz, ¿ya? Interesante. Bueno, ya. Entonces, veamos si resulta. Y esta aquí me da la adrenalina, porque esto lo estoy haciendo junto con ustedes. Entonces, déjenme redactarlo un poco mejor. Reemplazamos ρ. Ya, este es un método nuevo que descubrí para esta clase, que es escribir esas dos cosas. Yo antes me la arreglaba para formar ρ, o para formar m, pero eso es medio oscuro para el estudiante. Es más fácil escribir ρ por otro lado y reemplazar y después hacer álgebra. Entonces me queda pi por L por R a la cuarta. Así que le agradezco eso porque siempre es choro progresar como profesor, ¿ya? Entonces, vea, pi por L por R a la cuarta y por 2, y donde dice ρ, reemplazo m, pi r cuadrado L. Y miren qué fantástico.
Se simplifica el L. Me queda el 1 medio, que me interesa que me quede, porque ahí está el 1 medio, así que tiene que quedarme un 2. Si desaparecen todos los 2, estamos mal. Ah, ¿qué otra cosa se simplifica? Se simplifica el pi, no aparece pi. Y se simplifica SR cuadrado. Lo vamos a hacer con verde para que no se confunda tanto. SR cuadrado, y ahí me queda un 2. Así que estamos súper bien, pues. Lo logramos. Porque me queda 1 medio, la masa m, que está ahí, y eso murió, y este 4 se cambió por 2, así que R cuadrado. ¿Qué les parece? Entonces, a la vuelta de la pausa, vamos a ver si podemos demostrar el teorema de los ejes paralelos, que consiste en lo siguiente. Les voy a comentar la idea para que se entienda. Yo tengo un objeto, un cuerpo rígido. Nosotros vimos que un objeto con volumen, un cuerpo rígido, tiene un punto que se llama centro de masa, la clase anterior. Y yo puedo considerar un eje que pase por el centro de masa. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia de este cuerpo rígido con respecto a un eje cualquiera, vamos a demostrar que el momento de inercia con respecto, a ver, lo voy a anotar así, momento de inercia con respecto al centro de masa sería con respecto a un eje que pasa a través del centro de masa, yo le voy a decir momento de inercia del centro de masa, y otro eje cualquiera. Eje cualquiera, pero tiene una característica. Es un cualquiera, pero no tanto, ¿ya? Eje cualquiera paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Ya, no hay que equivocarse, es CM, ¿eh? No es CTM o CCM. ¿Ya? Entonces, si yo considero un eje que pasa por el centro de masa y otro eje que pasa a cualquier punto, pero que es una línea que es paralela a la que pasa por el centro de masa, vamos a demostrar que el I con respecto a ese Z' es igual a el eje el momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa del objeto por la distancia entre los ejes al cuadrado, que es esa distancia, o esa distancia. Entonces, por ejemplo, yo también lo conocía como el teorema de Steiner, ¿no? Pero Steiner se desprestigió con esta película de Hitler, La caída. ¿Ya? Entonces, ahora también se conoce como el teorema de los ejes paralelos. Entonces, por ejemplo, la barra, si ustedes ven aquí, nosotros calculamos con una integral el momento de inercia que pasa por el punto medio de esta barra uniforme, que es justamente, aquí está el centro de masa. Entonces yo puedo calcular el momento de inercia por esa línea, porque es una línea que es paralela a la línea que pasa por el centro de masa, sin hacer ninguna integral, usando este teorema. Si es que llego a donde está el teorema, aquí. Entonces, por ejemplo, en la barra, yo tengo mi barra ahí, tiene su centro de masa, que está al medio, eso lo demostramos en la clase anterior si no me equivoco, y tengo un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, si considero otro eje, por ejemplo, que pasa por el extremo acá, y esta distancia es L medio, entonces el I centro masa, y con esto termino, porque ya estamos en la hora, el I centro masa, acá vamos a calcular que es 1/12 de la masa por L cuadrado, donde es el largo de la cuestión. El I con respecto al eje 1, ahora no sé, el eje 1, ¿ya? Entonces el I1 va a ser igual al ICM más la masa de la barra por la distancia entre los ejes al cuadrado.
Así que eso es 1/12 ml cuadrado. Y me quedó el 12 muy corrido. Permiso, vamos a arreglar. Me puse nervioso porque pero no me demoro nada. Así es la última línea que escribo. Más L cuadrado cuarto. Así que, perdón, me falta una M. Ahí. Entonces me queda ml cuadrado y hay que saber sumar fracciones. 1/12 más 1/4, que es lo mismo que 3/12, si no me equivoco. Así que son 4/12, porque 3/12 más 1/12 son 4/12 y 4/12 es 1/3. Así que esto es 1/3 de ml cuadrado. Y eso es lo que daba. Ahí está, 1/3 de ml cuadrado. Ya, entonces, a la vuelta, vamos a demostrar eso con esos cálculos que parecen espantosos ahí, pero son bien sencillos. Cosa de mirar con cuidado la figura y se ve al tiro. Así que vuelvo a las 20:20. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, veamos si podemos demostrar este teorema de los ejes paralelos. Ustedes pueden ver en esta figura los dos puntos por los cuales pasa un eje perpendicular a la figura, ¿ya? Entonces, el eje que pasa por el centro de masa va en el eje Z, y el que pasa en el Z', perdón, y el que pasa por un eje cualquiera paralelo a ese, pasa por el Z aquí, por el O, ¿ya? Entonces está el punto del centro de masa y el punto O cualquiera. Y imagínense entonces que sale como una especie de torre, una línea hacia arriba y acá otro eje, una línea hacia arriba. Entonces hay dos puntos con dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas XY, que está ahí, es el que tiene origen en el centro de masa, y el sistema de coordenadas X', Y' tiene origen en este punto alternativo O, con respecto al cual yo quiero calcular el momento de inercia. Entonces, lo que hago yo es tomar un dm cualquiera, que está ahí, y ese dm, esta distancia Y' de ese punto, esa es la componente Y', y aquí está la distancia X', ahí está, ¿se fijan? X'. A ver, voy a ir rehaciendo la figura tal vez. Entonces, vamos a ir rehaciendo la figura juntos, ¿ya? Está el objeto. Entonces, necesito el punto que es el centro de masa y un punto O cualquiera. Lo vamos a hacer en verde. ¿Ya? Entonces sale un eje por el que pasa por el centro de masa, si lo ensarta de arriba para abajo, y otro que lo ensarta de arriba para abajo, pero por O. Entonces hay aquí un sistema de coordenadas X e Y, y otro sistema de coordenadas que es X' y prima. ¿Estamos de acuerdo? Veamos, chequeemos, ahí están. Entonces, tomamos un DM cualquiera, por ejemplo, uno que sea representativo. Eh, a ver, voy a agrandar un poco el objeto porque me queda un poco cerca el centro de masa de la orilla, ¿ya? Y pido disculpa, voy a borrar un poco esta línea, ahí. Y voy a alejarlo un poco el DM para que se vea bien, ¿ya? Paciencia, por favor, ahí, eso. Ya está. Entonces tomemos, por ejemplo, SDM. Entonces, SDM tiene coordenadas X ahí y, haga redundancia, Y ahí. Con respecto al primado, tiene coordenadas, me quedó muy paralelo. Voy a tener que moverlo. Pido disculpas, paciencia. No pueden coincidir para que sea lo más general posible. Obviamente que hay un caso particular que coincide, pero ya, lo voy a poner ahí. ¿Por qué? Espérense. Déjenme mirar algo. No, está bien lo que ustedes... Perdón, disculpen.
Bueno, por eso me sirve rehacerlo con ustedes, porque así nos comunicamos. Obviamente que son distintos, estoy leseando. ¿Ya? O sea, leseando me refiero a que me estoy equivocando. ¿Ya? Ahí. Entonces tengo mi DM. Ya, repito. Entonces tengo acá, voy a borrar ese y ese. Vamos a repetir. En el eje X tengo, perdón, borré la cuestión en vez de, ahí. La paciencia conmigo. Ya está, lápiz azul. Me voy a calmar para equivocarme menos. Tengo el eje X, perdón, la posición X ahí y la coordenada Y acá. Y obviamente que yo tiro la misma línea a continuación, pero en el mismo número, porque está corrido el origen, así que ese número vale X', y este que está acá vale Y'. Y el centro de masa tiene su posición con respecto al eje prima. Ese es X centro de masa y centro de masa. Entonces, nos interesa el momento de inercia del DM con respecto al centro de masa, sería esa cosa. Aquí me quedo parecido, no importa. El otro sería ese que está ahí. Y hay uno que es entre el O y el centro de masa, que es ese, que es el D. Ya, esa parte me quedó mal, porque el centro de masa lo puse justo en la línea entre el DM y el O. Debería haberlo corrido, pero no los voy a agarrar para el deseo, voy a borrar todo, ¿ya? Entonces, esa línea que está ahí, esa distancia que me da un DI con respecto al centro de masa del DM, vamos a anotar así, eso lo estoy anotando con azul, lo vamos a anotar. Voy a tener un DI centro de masa, es igual a DM por X cuadrado más Y cuadrado. Después tengo un DI con respecto a O, que es igual a X' cuadrado más Y' cuadrado DM. Ok, y tengo una relación entre las cosas primas para esta figura rancia, que es mejor fijarse en esa que está ahí, es que el X' es el X centro masa más el X, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, voy a dar en negro. Entonces, el X' es igual a XCM más X. Y el Y' es igual a ICM más Y. Entonces, lo vamos a reemplazar aquí, en el D con respecto al eje que pasa por O. Entonces me queda, a ver si me resulta, DO, eso es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Aquí, ¿se fijan? Esto que está aquí es lo que yo llamé DIO. Este es el IO, si ustedes quieren. Entonces, si para ser consistente con eso, le vamos a sacar ese O y a este le vamos a llamar DI nomás. Creo que es mejor, para ser consistente. Entonces, reemplazo y me queda donde dice X', pongo XCM más Más X X, ¿no es cierto? Al cuadrado más y reemplaza el Y'. el Centro de masa más Y. ahí. Me queda eso de M. Y ahora le voy al cuadrado. Entonces me queda XCM al cuadrado más 2XCM 2XCMX, X más X cuadrado X cuadrado, más ICM cuadrado ICM cuadrado, más más 2ICMI 2ICMI más I cuadrado y cuadrado por el diferencial. de M. Entonces ahora vamos a sumar. Entonces el I es igual a la integral de I sobre el objeto. Entonces, integral de, voy a reemplazar toda esa cuestión. Esta es la parte más larga. X cuadrado ahí. 2XMX más X cuadrado. Aquí esto
lo puedo poner así, más, me quedó muy chica esa ahí, más ICM cuadrado, más 2 ICM y más I cuadrado, ¿no es cierto? DM. Y me va a quedar la coordenada del centro de masa con respecto al origen O es fijo, el centro de masa está ahí y no se mueve. Cuando yo integro, el centro de masa no cambia. Esos son números, entre comillas, constantes con respecto a la integral. Así que sale para afuera, como dicen algunos. Entonces saca el X centro de masa y el Y centro de masa, ¿cierto? Claro, me va a quedar eso por eso. Voy a repartir esta integral en cada término. Después me va a quedar 2 ICM, XM, perdón, la integral de X de M. Ahí. Más la integral de X cuadrado de M. Y todo lo mismo análogo con I. ICM, DM. Bueno, no sé, ustedes pueden, tal vez tienen una metodología más inteligente de escribir esto, pero estoy siendo espontáneo. Y aquí me va a quedar XCM cuadrado más ICM cuadrado. Si yo junto S con S, ¿cuánto vale esa integral de M? La integral de M es la masa. La integral de M, ¿Sí? la que está abajo. Si yo sumo todos esos pedacitos de masa, me da la masa total, ¿no es cierto? Sí. Y tengo el X cuadrado con el Y cuadrado acá, que están con ese factor, así que factorizo y me queda eso. Después puedo juntar estos dos que están aquí. Entonces me queda la integral de X cuadrado más Y cuadrado de M. Y me faltan los términos cruzados, que son dos. 2 y XM, la integral de X de M, más 2 ICM, la integral de I de M. ¿Y qué es lo que es eso? Entonces, voy a repetir. Tengo I. Tengo un término que es M por XM cuadrado más ICM cuadrado. Tengo otro término que es eso que está ahí. Y tengo un término con XM y otro término con ICM, así. Ya está. Entonces, si miramos la figura decente, que es esa que está ahí, el XM cuadrado más ICM cuadrado, que son esa distancia que está ahí, ese triangulito, lo voy a marcar en amarillo para que se vea. Ese triangulito es así. Es XCM, perdón. Es ICM ahí. Y este es XCM. Así que esa distancia es lo que nosotros llamamos D. Por lo tanto, como es recto ahí, eso al cuadrado más eso al cuadrado por Pitágoras es eso al cuadrado. Así que vamos bien porque el primer término me queda M por D cuadrado. Después, eso que está acá, el I cuadrado más, perdón, X cuadrado más Y cuadrado son la posición del DM con respecto al origen en el centro masa. Así que es el momento de inercia con respecto al centro masa. Si miramos la figura. Son esa distancia, ahí está el DM, tiene una distancia I y una distancia X. Estoy mirando ese triangulito. Y obviamente que si yo sumo todas las distancias al origen, a ese eje de ese DM y las sumo todas, me da el momento de inercia con respecto a ese eje, que es justamente el eje que pasa por el punto que se llama centro de masa. Y tengo un torpedo acá, que es la definición de centro de masa. La posición del centro de masa es
la integral de la posición del dm con respecto a otro origen, ¿ya? De esa manera. Es 1 sobre m, la integral de x de m. Ahí está para x, y ahí está para y. Pero si yo pongo el origen, este que está acá, en el centro de masa, todas esas distancias son 0, porque están en el centro de masa. Esa es la distancia del centro de masa al O, ¿se fijan? Entonces, esas integrales dan 0. Así que esa vale 0 y esa vale 0 porque son con respecto al centro de masa. Cuando tomo el origen, eso es respecto al origen en el centro de masa. Ya, repito. La posición del centro de masa, ahí está, la posición X del centro de masa es la suma de todas las posiciones de los dm X con respecto a otro origen, ¿ya? Pero si yo hago esta suma con respecto a un origen que es en el centro de masa, me tiene que dar la posición X del centro de masa que está en el origen, pues así que me da 0 esa cuestión, ¿ya? No sé si se entiende. El XCM es 0 y el ICM es 0. Por lo tanto, si el X, dicho de otra manera, lo digo por última vez, esto implica que si XCM es igual a 0, entonces esa integral es 0. Eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? Si ICM es igual a 0, entonces esa integral, porque el M mayúscula es distinto a 0. ¿Ya? Así que no tengo ningún problema en descartar esos dos y estamos listos. Más 0 más 0. Ahí está demostrado el teorema de los ejes paralelos. Sí, por eso es importante el centro de masa, ¿eh? Simplifica las cosas. Ya está. Así que ustedes no tienen para qué saberse todos los momentos de inercia del mundo, sino que tienen que saber los que pasan por el centro de masa y cualquier eje que es paralelo a un eje con respecto al que pasa por el centro de masa, le suman la masa por esa distancia al cuadrado y listo. Entonces, bueno, este ya lo hice, perdón, ese. Nosotros calculamos que con respecto al del medio, era un doceavo. Solamente lo repito por completitud. El ICM aquí es un doceavo ml cuadrado y por lo tanto el I acá es un doceavo ml cuadrado más la masa por la distancia entre los ejes, que esta ahí es L medios. L medio al cuadrado. Y eso ya acabamos de calcular que da un tercio de ml cuadrado. Entonces ahora yo les pregunto el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por ahí, en L cuarto, ahí. Entonces ya lo pueden calcular. O en un D cualquiera. ¿Ok? No es difícil. Entonces, ya esto lo que nos permite entender entonces la idea que está detrás del momento de inercia y cómo se calcula. Entonces ahora vamos a avanzar y vamos a tratar de establecer la segunda ley de Newton para las rotaciones. Entonces aquí nos vamos a volver al semestre anterior. ¿Se acuerdan que yo les mostré esta figura, ¿ya? Donde está la idea de torque? Entonces voy a usar la misma idea de torque que usamos el semestre anterior por un momento. No me voy a enredar en formalismos matemáticos como producto cruz y cosas así por el momento. Tal vez más adelante sí, pero vamos con la idea primero. Yo tengo una puerta mirada de arriba y la quiero hacer rotar. Entonces le aplico una fuerza en algún punto y eso genera una cosa que se llama torque. Entonces vamos a mostrar que lo que hace un torque aplicado sobre un cuerpo rígido, o sea que es indeformable, son el árbol de Pascua, en realidad el árbol de Navidad, no de Pascua, esas partículas yo le hago fuerzas,
en cualquier parte, F2, F1, así, y no se cambian de su posición, ¿ya? Es indeformable, por eso es cuerpo rígido. Eso es una aproximación a la realidad, porque hasta una roca que yo la presione se deforma probablemente, pero una roca es bastante rígida, yo creo, ¿ya? Así que se puede aproximar con esto. Perdón, oye, que he hablado cosas hoy día, ya, ahí. Así que tenemos nuestro cuerpo rígido, tenemos un eje de rotación y tenemos una fuerza aplicada en un cierto punto de aplicación. Nosotros vimos el semestre anterior cómo calcular el torque. Podemos calcular la componente perpendicular, ¿no es cierto?, a la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación, con un signo. Si son para sentido antihorario son positivo y si son horario es negativo. Y podíamos usar también el brazo de la fuerza, es decir, existe una cosa que se llama la línea de acción, que es la línea donde está dibujada la fuerza, y yo multiplico la magnitud de la fuerza por el brazo, que es la distancia entre el eje de rotación y la línea de acción, ¿ya? Así que eso supone que ustedes más o menos lo recuerdan, y el torque neto es la suma de todos los torques que se aplican sobre el sistema, ¿ya? Entonces, esa oportunidad, nosotros hicimos caso omiso de lo que pasaba internamente en el cuerpo rígido, ¿ya? Lo que pasaba adentro aquí, ¿ya? Entonces, supusimos que cualquier fuerza aplicada en cualquier parte, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Yo hacía un mono para explicar eso, hacíamos el siguiente esquema o dibujo o figura, porque mono es un animal que viene de los primates, ¿ya? Pero no sé, aquí en Chile existe la ley del mono, ¿ah? Que tiene que ver con el dibujo, no es que sea un mono. Yo tengo un cuerpo rígido cualquiera, tengo un eje de rotación, vamos a hacer, qué sé yo, verde. Y tengo una fuerza 1 aplicada en un punto acá. Así que aquí hay un R1, hay una fuerza 2 aplicada en otro punto acá. Este sería el punto P1, el punto P2 que tiene un R2 y así, etcétera. El punto P sub n, hay que tener cuidado ahí con el punto P sub n, y tengo una distancia Rn. Entonces nosotros a cada uno de esos puntos le aplicamos esta idea, ya sea la del brazo o de la componente perpendicular, y puedo calcular el torque neto sumando todos los torques. Eso fue lo que nosotros vimos el semestre anterior, y vimos el caso en equilibrio cuando la suma de estos torques es igual a 0. Entonces ahora los voy a invitar a hacer que las cosas roten y se muevan. Entonces, vamos a partir con una partícula, ¿ya? Entonces, volvemos a la imagen del comienzo de la clase del árbol de Pascua. Entonces me voy a parar en una de esas partículas, la masa 1, la 2, la que ustedes quieran, y cuando tengo una sola partícula, por ejemplo, este pobre hombre que está haciendo volar un avioncito con una cuerda aquí, ¿ya? Entonces el avioncito tiene una hélice acá, que tiene un motor y tiene, yo me acuerdo cuando chico tenía benzina eso. Así que uno podría pensar de que esa hélice va a ser una fuerza hacia adelante, derecho, ¿no? Esa es la idea de los avioncitos. Así que va a haber una componente tangencial, aparte de la componente radial, que sería para la parte del círculo, ¿ya? Acuérdense que en el árbol de Pascua, perdón que lo diga así todo el rato, pero es una imagen que tal vez no se los va a olvidar nunca, cada partícula está haciendo un círculo, así que va a haber una fuerza centrípeta que va a apuntar hacia el centro, y va a haber una parte tangencial, ¿ya? En general, como lo vimos en la clase anterior. Así que la parte tangencial de la fuerza, la componente tangencial, es la masa por la aceleración tangencial. Y nosotros vimos cuando vimos cinemática que la aceleración tangencial era R por alfa, donde alfa es la aceleración angular. El torque que hace esta fuerza es justamente su valor por la distancia, porque aquí son perpendiculares, por eso hay un 90 grados, ¿no es cierto? Así que el seno de teta, si ustedes quieren, vale 90, ¿ya? Está así. Y esto está rotando así. Puede ser una puerta que se abre también, qué sé yo, ¿ah? Pero en este caso, no es un objeto con volumen, sino que estoy mostrando un objeto puntual que se me perdió en mi presentación. Ahí está. Así que estamos de acuerdo que el torque que hace con respecto a este sistema, que es una masa puntual, ¿ya? Esto que está aquí,
Aquí esto cuesta un poco más, porque ustedes dicen, ¿cómo era un torque sobre una cosa puntual? Bueno, sí, pues hay un torque, ¿ya? Por eso rota esta cuestión. Entonces el torque está aplicado en ese punto con respecto al eje que pasa por acá, ¿no es cierto? Aquí está el punto de aplicación y ahí está la fuerza. Así que es la fuerza por esa distancia R. Así que estamos check ahí. Esa es la segunda ley de Newton. Ya la vimos. Y estamos check con el torque. Entonces yo puedo reemplazar. Puedo hacer esto. Voy a copiar. Ya está, ahí está la figura bonita y todo. Voy a copiar las tres formulitas. FT, pero no en verde porque es para un color auxiliar. Ahí. FT es igual a M por AT. La aceleración tangencial es R alfa. Y ¿qué me falta? El torque es FT por R. Entonces, de acá yo saco que FT es igual a torque partido por R. Y de acá saco eso. Entonces me queda, voy a poner todo en angular. Eso es lo que quiero. Entonces, torque sobre R, la segunda ley de Newton. Por eso se llama la segunda ley de Newton rotacional, porque voy a cambiar las cosas de fuerzas translacionales por cosas rotacionales. FT lo cambio por torque sobre R. El M lo dejo tranquilo. Y el AT es R alfa. ¿Ya? Estoy cambiando aquí y ahí. Y ahora yo puedo hacer un paso más y escribir torque igual a mr cuadrado alfa. Y ese es el momento de inercia para una partícula respecto a O. Y de la masa m. Así que me queda esta expresión que es torque igual a I alfa. Ustedes ven, se dan cuenta que eso que acabo de escribir es exactamente equivalente a esto, donde utilizamos la definición de torque y la relación que nosotros vimos entre las cosas angulares como el alfa y las cosas tangenciales como el AT. Ahora, esa es una de las masitas que está dando vuelta en mi árbol de Pascua, que está súper acá, ahí, y la fuerza es en la partícula es la partícula 2, ahí está la partícula 1, qué sé yo, la partícula chuta, la partícula 3, la partícula n, ¿ya? Entonces siempre el Fi sobre la partícula I lo puedo descomponer en una fuerza externa I más una fuerza interna I. La fuerza interna es la que le hace otra de las partículas. Esta la hace una compañera. Voy a poner una compañera, no, es como muy sociable eso, poco técnico. La hace otra de las partículas del sistema. Por eso se llama interna. ¿Ya? Entonces esa imagen quiero que la tengan en su mente. La fuerza sobre la partícula iésima se puede descomponer en una parte externa que la hace, por ejemplo, ustedes, ¿ya? Más una parte interna. Entonces, esto es el momento de inercia. Entonces, tenemos que una partícula, recapitulo, una partícula, torque igual I alfa por una partícula. Ahí está la demostración. Ahora tenemos un sistema donde que puede ser el árbol de Pascua, o sea, ahí está la partícula 1 con el R1, este que está acá, ahí está el R2, ahí está el R3, ahí está el R4, ¿no es cierto? Entonces esto puede ser un sistema de partículas puntuales, donde cada una tiene su torque, que es M1 R1 cuadrado alfa. ¿Por qué el alfa?
y el omega es igual para todas. Ya sean m puntuales o dm's. También puedo considerar que esto es un cuerpo rígido continuo donde hay un dm que tiene una distancia r, ¿ya? Pero voy a respetar la figura y la voy a dejar así para no enredarles más. Entonces, lo importante es que el alfa y el omega es igual para todos. O sea, esto está cambiando la velocidad angular con alfa igual para todo el mundo. Así que el torque sobre la partícula 1, que es esa que está aquí, es su masa, su distancia al eje, que es constante porque cada una está dando un círculo, ¿se fijan? Pero tiene el alfa. ¿Ya? Entonces estoy usando lo que acabo de deducir, eso que está ahí. Lo que hicimos para el avioncito se lo voy a aplicar a cada una de esas partículas. Entonces la partícula 1, la partícula 2, la partícula n. Cada partícula o pedacito del cuerpo tiene el mismo alfa y omega. Ya, lo acabo de decir. No había cachado que lo había escrito, perdón. ¿Ya? Y eso que yo preparé la clase. Ya. El torque de la fuerza interna se cancela. ¿Por qué? Porque el que entre ellas, por ejemplo, la fuerza que le hace a la partícula 3 a la 4, que es esta que está aquí, hace un torque por un lado, pero como están muy cerquita, se cancelan entre ellas. O sea, se consideran entre las que están cerquitas, se cancela con el torque que la 4 le hace a la 3, porque esa la hace rotar para el otro lado. Así que dentro del cuerpo rígido, si uno considera pares de partículas que están cerquitas, una le hace una fuerza por acción y reacción hacia un lado, y por reacción le hace la misma fuerza a la otra, por el otro, con la misma magnitud, en la misma línea. Así que hace un torque opuesto. Así que la clave es entender que por acción y reacción hacen torque opuesto, y los torques internos se cancelan. Así que no olvidamos de lo que pase por adentro del cuerpo, sino que usamos solamente las fuerzas externas. Y por lo tanto, si yo le hago una fuerza externa, sería, por ejemplo, que empuje esto yo acá. A ver, lo voy a tratar de dibujar un poco mejor. Ahí. Ahí se entiende tal vez. Hay una fuerza externa 1. Y otra fuerza externa por acá, por ejemplo. Fuerza externa. Y esto es lo mismo que ya hicimos, ¿ah? Esto nosotros, yo no lo explicité, tal vez lo debería haber explicitado en el primer semestre, pero nosotros, ¿se acuerdan? Considerábamos solamente la fuerza externa sobre la barra y veíamos los torques de esas cosas igual a 0. ¿Ya? Entonces, y es porque se van cancelando entre pares. Así que llegamos a que la segunda ley de Newton rotacional, con bombos y platillos, esto es nuevo para ustedes, es que el torque neto generado por las fuerzas externas, o sea, es más en lo simple, ¿ya? Es igual al momento de inercia por alfa, respecto a un cierto eje. Me desbandé con el amarillo hoy día, ¿eh? Espero que no les desagrade, pero se ve según lo que veo en la pantalla del computador. Lo que no se entiende es la letra, pero... No, sí se entiende, profe. ¿entiendes? Ya, pero está Sí. grabado, así que por último lo revisa. Yo, por Y ejemplo, tenía una pero letra se horrible, entiende. pero se entiende bien. qué Sí. bueno. La mía Ah, es súper fea mi letra, pero usted tiene buena letra. sí, que siento que estoy yendo como muy rápido, entonces por eso me sale menos, más enredada que lo que me gustaría. Voy a tratar de calmar. Entonces, el momento de inercia que aparece ahí, que en todo caso le agradezco su comentario, ¿ya? Ya sea, esto es para un sistema discreto, ahí no le achunté el lápiz, ¿se fijan? Ahí. Cuando es un sistema discreto, o sea que yo puedo contar las partículas, hago una suma, como el que vimos al comienzo de la clase. Puedo volver incluso rápidamente. ¿Dónde está? Ese es un sistema discreto, o ese es un sistema discreto. Ya son 3 partículas, puedo contar. En cambio, eso es un sistema continuo, o la barra que está ahí. Entonces, lo que va ahí en la segunda ley de Newton
si es que la logro encontrar, es el momento de inercia, ya sea para un sistema discreto, y si para un sistema continuo, es una integral nomás, que es lo que acabamos de calcular sobre el objeto. A don Pablo se le abrió el micrófono, no sé si quiere preguntar algo o No, perdón, se me abrió solo el micrófono. no hay problema. Le aviso por si acaso, por si que Muchas gracias, profesor. puede salir un improperio o alguna cosa. Ya. Entonces, conclusión. Les voy a poner este resultado general, uno para calcular entonces la dinámica de un cuerpo rígido, que ustedes conocían eso del semestre anterior, son expertos, uno sumaba toda la fuerza y ponía masa por aceleración. Bueno, lo que estábamos haciendo ahí es la masa por aceleración en centro masa. ¿Ya? Hoy día no voy a comentar esta, debería comentarla. ¿Esta la comentamos en la clase anterior? Sí, no, sí, ya la comentamos. Y le agregamos ahora la parte de rotación. Entonces está el movimiento de traslación. Entonces la traslación manda el movimiento del centro de masa. ¿Ya? Así que la traslación, en la parte de traslación. Se pueden imaginar una pelota de tenis o una rueda o si tiran una moneda, una cosa que se va trasladando el centro de masa, pero al mismo tiempo va rotando, y la rotación la da esta parte. Entonces, un objeto con aceleración, que ahora tiene volumen, se va a trasladar describiendo su movimiento del centro de masa y va a rotar con respecto a un cierto eje. Esto es como lo más general. Ya, yo estoy Por tratando ejemplo, de hacerlo lo más simple posible, porque esto se puede complicar infinito, pero la traslación sería en este caso el movimiento de una rueda, ¿cierto? claro, por ejemplo, una rueda uniforme tiene un centro de masa que está al medio, o una pelota Ya. que sea uniforme, ¿no es cierto? Entonces tú le puedes pegar, el tenis me gusta porque uno le pega o Ah, al también ping. le das al tenis. ¿Yo? No, al Sí, tenis no, al ping-pong un poco, pero el tenis ya. trato de jugar, pero ya no tengo físico para eso. No. Eh, Lo que sí es que no le pega con spin, que se llama. Entonces la Ya. pelota va, no sé si han visto el gol de Roberto Carlos. Roberto Carlos era un jugador de fútbol brasilero, para la gente que no sabe, y que le pegan la pelota con chanfle. Le pegan ahí. Entonces sale la pelota con el centro de masa para allá, pero al mismo Y tiempo cambia va la rotando. trayectoria, va rotando. Entonces, como va rotando y hay aire, entonces esa interacción con el aire, como eso está dando vuelta, hace que aparezcan fuerzas para el lado y la pelota da una curva. Y si ustedes, no sé si vieron el fútbol ayer porque estaban trabajando, pero jugar en Bolivia, el problema que tiene es que el aire es menos denso. ¿A qué altura está La Paz? A 3.600, no sé cuánto, 4.000 metros. Entonces los paraguayos le pegaban con chafra a la pelota, pero como no hay aire, la cuestión seguía derecho y el gallo tiró el penal para las nubes, al estilo del argentino. Ya está, entonces en eso esta cuestión no es instantánea, en el sentido que no se aprende al tiro, ya hay que tener paciencia porque eh, es como la parte más complicada de la mecánica, todo esto, ¿ya? Pero le damos el empeño, no hay problema, todavía tenemos tiempo ante la otra prueba, así que no hay problema. A propósito, en la planificación hay una contradicción, no sé si se dieron cuenta. Yo los invito aquí de la próxima semana, como estamos a 15, yo tengo fijada la prueba 2 para el 6 de noviembre, pero tengo los ejercicios de la prueba 2 el 12 de noviembre, una cosa así. Entonces hay dos posibilidades, que la hagamos el 12 de noviembre, déjenme mirar el calendario por si estoy hablando acá de ese pescado, claro, del 13 al 14, o del 12 al 13, perdón, del 12 al 13 o del 5 al 6, esas son las dos opciones. Yo la tengo fijada para el 5 o el 6, pero podría ser el 12 y el 13. Así que piénsenlo, si les conviene, me da lo mismo, lo que les convenga. Yo tengo que, eso sí, de aquí al próximo viernes tengo que tener publicado todo el material para que estudien, para que vean los ejercicios. Pero vamos a ir haciendo algunos. En lo que queda el tiempo, nos quedan 20 minutos. Así que es importante, no son muy complicados los ejercicios que traje, pero sirve para ir consolidando la idea, ¿ya? Por ejemplo, aquí hagamos uno de momento de inercia. Dice,
algo hice acá, apreté una cosa. Ahí. Dice, dos partículas. Porque uno mira esta figura, yo la miraba y veía discos, ya, pero no son dos discos. Hay que leer aquí. Dice, dos partículas tienen una masa m que se fijan a los extremos de una varilla delgada rígida cuya masa puede ser ignorada. Ah, ya, entonces tengo una varilla ahí. Yo no me quiero enojar con mi tablet porque me ha dado de comer todo este tiempo, ¿ya? Pero de repente me molesta. Entonces, es una varilla y tengo dos masitas pegadas en la punta con masa, ¿ya? Entonces la masa de la varilla es despreciable. Eso no quiere decir que yo tengo que despreciar así maldita masa, sino que es masa muy pequeña, ¿ya? Una de esas cosas que le enseñan los matemáticos, ¿ya? Entonces, esa cuestión, ¿se imaginan? Es como de esos palitos que usan para hacer malabarismo, me imagino yo, no sé, cada uno se imagina lo que su psicología le proporciona. Entonces, cuando M1 vamos a rotar con respecto a un eje que pasa por M1 y vamos a rotar, es la misma varilla con las mismas masas, o sea, esto es, ahí está la varilla y ahí están las mismas masas. Pero en un caso vamos a rotar con respecto a ese eje, con la varilla así dando vuelta en un círculo más grande que cuando pasa por el medio, ¿ya? Entonces, esta distancia es L. O esta distancia que está aquí, entre el largo de la varilla o la distancia entre las masas, vale L. Entonces, dos partículas tienen una masa m, o sea, m1 es igual a m2 es igual a m, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es que se fijan a los extremos de una varilla delgada rígida cuya masa puede ser ignorada. La longitud de la vara es L. Encuentra el momento de inercia cuando este objeto gira con respecto a un eje que es perpendicular a la varilla, A, y uno de los extremos B, que sería este el A, me faltó aquí la letra A. Ya está redactado como las reverendas, por decirlo de una manera lo más académico posible, pero no importa porque eso nos permite eh, mirarlo con atención y entender lo que nos están pidiendo. Entonces es fácil esto, es calcular el momento de inercia con respecto a ese eje y con respecto a ese eje. Yo me acuerdo con un colega que me abandonó, se fue a trabajar a Francia. Él le gustaba mucho leer paper y cosas sobre educación, ¿ya? Universitaria, porque eso es el tema que nos interesa a nosotros, estudiar cómo se aprende a nivel universitario. Y hay estudios que demostraban que cuando estaban mal redactados o estaban mal tipeados o se leían mal los enunciados de los ejercicios, a los estudiantes les iba mejor que cuando estaban perfectamente redactados y todo, porque como no se entendía nada, le ponían más atención en la lectura. Ese es un resultado interesante que uno podría... Así que decíamos nosotros, porque nosotros diseñábamos las pruebas y todo, entonces no hay que esmerarse tanto, ¿ah? Ahí, si les va mejor cuando está mal hecho, mejor hacerlo mal. Pero eso es un chiste que estamos haciendo, ¿ya? Siempre lo tratamos de hacer perfecto, en todo caso. Ya está. Entonces, el caso A, después de este momento anecdótico, sigo. Vamos a poner IA, que me ocurre, súper original. Tengo una masa, lo que tenemos que hacer es escribir eso. M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado. R1 es la distancia de la masa 1 al eje que está señalado en la letra A, y la R2 es la distancia de M2 al eje que está señalado en A. Entonces, aquí le llaman R2. Pero R2 vale L. Entonces yo tengo acá que M1 es igual a M2 es igual a M. R1 vale 0, porque esta distancia es 0. Y R2 vale L, porque eso es lo que me dicen, que vale L. Entonces reemplazo y me queda que IA, la única partícula que contribuye al momento de inercia entonces es la partícula que está a una cierta distancia del eje. Yo para contribuir al momento de inercia tengo que estar a una distancia del eje. Si no hay, es como el torque la fuerza tiene que estar a una distancia del eje para que haga torque. O sea, para que tenga chance de hacer torque, porque puede ser torque cero igual, pero
para que tenga chance de ser un torque distinto a cero, tiene que haber una distancia entre la fuerza, el punto de aplicación y el eje de rotación. Aquí, para que la masa tenga una chance de contribuir al momento de inercia, tiene que haber una distancia a su eje de rotación. Y mientras más distancia, más momento de inercia va a generar. Aquí ya tengo claros los datos, así que la parte algebraica es bien fácil porque es cosa de reemplazar. Donde dice M1 pongo M, donde dice R1 pongo 0 al cuadrado, donde dice M2 pongo M, donde dice, aquí se me degeneró eso. Eso es R2 al cuadrado, perdón, disculpen. M por L cuadrado, porque R2 vale. Así que y A es ML cuadrado. No sé si habrían sido capaces de hacer eso solo. Y el otro, ahí está ese, está bien. El otro me tiene que dar ML cuadrado medio. Entonces, en el caso 2 y B, bueno, por definición es lo mismo. M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado. Esa es la definición de momento de inercia para dos partículas. Con respecto al eje de la letra B. Entonces, para el eje de la letra B, bueno, las masas son iguales. Eso tampoco varía. Ahí. Lo que varía son los R. Entonces ahora, correctamente deberían ponerle R1', no sé, ya, pero no le voy a hacer burocracia. R1 es igual a L medio, y eso es igual a R2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el mono. Así que esto que está aquí es L medio. Y igual a este lado. ¿Ya? Así que ahora reemplazo y me queda que el IB es igual a M1 por L medio al cuadrado más M por L medio al cuadrado. Así que me queda 2M L cuadrado cuarto. Así que el IB es 1/2 de ML cuadrado. Que es lo que dice ahí. Muy bien. Ya hicimos momento de inercia del caso continuo, así que más o menos saben cómo calcularlo. Si ustedes son fanáticos de toda esta cosa, se pueden entretener. Si les gusta, por ejemplo, el cálculo, se pueden entretener ustedes demostrando esta tabla completa. No sé si en cálculo, uno de los ejercicios que les hace a los estudiantes es calcular momentos de inercia, creo. Pero nosotros tenemos derecho, como yo publiqué esta tabla, ustedes tienen derecho a usar esta tabla. ¿Ya? No tienen para qué demostrarla. Si quieren lo pueden hacer, pero está publicada en los libros, entonces la tenemos derecho a usar. Como no cubre todos los casos, entonces ocupamos el famoso teorema de los ejes paralelos, que no sé dónde lo demostré, mucho más acá. Ese que está ahí, no, ese que está ahí. La tabla que está con respecto a los centros de masa más desplazamiento les genera ya un espectro mucho más amplio para calcular momentos de inercia, porque eso vamos a necesitar para resolver la segunda ley de Newton rotacional. Necesitamos el I con respecto a un cierto eje. ¿Ya? Entonces veamos qué dice esto. Dice, el motor de una sierra eléctrica trae desde el reposo la cuchilla circular hasta una velocidad angular de 80 revoluciones por segundo. Entonces, yo me estoy imaginando algo así. Vamos a hacer con otro color para que se vea. No sé lo que se imaginan ustedes. Lo que uno hace con la sierra eléctrica, por ejemplo, para cortar palo, es hacerlas dar vuelta y pasar el palo. ¿Ya? Ahí. Entonces esa cuestión, hagámosla rotar para el lado positivo. Ahí. Omega, alfa, etc. Entonces, vamos a suponer que la aceleración angular es constante. ¿Ya? Entonces aquí el omega 0 es 0, o sea, está detenida, dice porque dice desde el reposo. Y vamos a suponer, porque no dice eso, estoy leyendo, si dice en alguna parte que la alfa es constante. No, no dice nada. Entonces, supongamos que
sea, esto significa que parte del reposo. O sea, yo he hecho andar el reloj cuando esta cosa empieza a acelerar y supongamos que alfa es constante. Ya voy a ver si es necesario eso, me estoy carrilando un poco, yo diría que va a ser necesario, ¿ya? Entonces, cuando esta cuestión da 240 revoluciones, entonces sí, n es igual a 240 revoluciones, entonces omega es igual a 80 revoluciones por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí ha dado 240 vueltas esa cuestión y alcanzó una velocidad angular, perdón, no es un omega, es una frecuencia, porque son revoluciones por segundo. Eso es lo mismo que 80 Hz, por si acaso, ¿no? Ese es el dato. Este tipo de hoja de cierre de momento de inercia de 1,41 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, ahí está, miren. Calcular el torque neto, supuesto constante. Entonces, alfa constante porque, entonces, aquí borro esto. Me adelanté, ¿vieron? ¿Cacharon, no? Entonces, borro esto. Ustedes no tienen por qué borrarlo, yo lo estoy borrando aquí, ¿ya? Entonces, aquí digo, el torque constante implica alfa constante. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton rotacional me dice que torque es igual a I por alfa. Entonces, si eso es constante y no se está rompiendo la sierra, o sea, no le está cambiando el momento de inercia, yo voy a suponer también que pasa por ahí, que está dando vuelta por ahí, por ese punto, pero me da lo mismo que sea el centro más o no, en este caso, creo, ¿ya? Y la sierra no se está trasladando, ¿ah? Solo rota. Es mal educada porque solo rota. Ajaja, qué bueno chiste ya. Entonces, que el motor debe aplicar. Entonces, vamos a suponer cuál es el torque que el motor debe aplicar para que después de 240 vueltas, esta cuestión esté girando a 80 revoluciones por segundo. Vamos a ver si somos capaces. Supone que con lo que hemos visto, deberíamos ser capaces. Entonces, me dan el momento de inercia. A ver, voy a puntualizar los datos porque se ve más enredado. Perdón, se ve más enredado mi apunte que el enunciado. Tengo ese dato y tengo ese dato. Y me falta decir que el I es 1,41 por 10 elevado a menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Ya, todos esos datos. Entonces, segunda ley de Newton rotacional. ¿Cuál es la segunda ley de Newton rotacional? El torque neto es igual a I por alfa. Entonces, el I lo tengo, entonces si calculo alfa, tengo el torque neto. ¿Ok? ¿Y cómo calculo alfa? Con la cinemática. Calculamos alfa con cinemática. Entonces nosotros vimos que la posición angular, ¿se acuerda que hicimos un símil entre lo angular y lo translacional? Era θ igual a θ0 más omega 0 por t más un medio de alfa t cuadrado. Pero eso no me sirve mucho, no tengo el tiempo, así que lo voy a borrar inmediatamente, porque no lo voy a hacer usar algo que no sirve. Me sirve esta. Omega cuadrado es igual a omega 0 cuadrado más 2 alfa teta menos teta 0. Esa me sirve mejor. Entonces, la idea es que teta menos teta 0, yo puedo elegir un origen, una línea de referencia para las rotaciones que sea con teta 0 igual 0, pero eso tiene que ser equivalente a 240 vueltas. Ustedes saben
que una vuelta, ¿qué significa una vuelta? Significa 2pi radianes. Por lo tanto, teta menos teta 0 es igual a 240 por 2pi en radianes. Y eso es 480 pi, ¿puede ser? Así que conozco el desplazamiento angular. Parte del reposo, así que eso vale 0. Lo dice el enunciado, no lo estoy inventando. Y yo sé que a las 240 vueltas, cuando está esa cantidad de ángulo, el omega, no, la frecuencia, perdón que los confunda con eso, la frecuencia es 80 Hz. Se me acaba la pizarra, así que mejor sigo. O sea, sí. Entonces, repito, luego de 240 vueltas, que es lo mismo que 480 pi radianes, tiene una frecuencia de 80 Hz. Y eso es equivalente a un omega igual a 2πf igual a 2pi por 80 radianes por segundo. Así que eso da 2 por 80, 160 pi. Es el omega. Radianes por segundo, después Radianes por de, segundo. después de que teta menos teta 0, el desplazamiento angular es de 480 pi radianes. Entonces, el 160 pi es igual a 2 por alfa por 480 pi. Ya me estoy saltando algunos pasos para no latear, porque estoy reemplazando ahí. Estoy evaluando en ese valor. ¿Ya? Así que puedo despejar alfa. Cuidado, aquí está en radianes por segundo. No, pues está malo esto del cuadrado. Al cuadrado, ahí. Yo chequeo, me he equivocado. ¿Se fijan? Estoy nervioso porque se me acabó el tiempo. Voy a repetir esto. Al final me demoro más porque me apuro, pero me demoro más. Es una contradicción. Es omega cuadrado. 160 por pi al cuadrado. Entonces, eso va a quedar, se fijan, en radianes partido por segundo cuadrado. Radianes cuadrado, segundo cuadrado, y aquí hay radianes. Entonces, me queda radianes partido por segundo cuadrado, que es la unidad de esto. ¿Ya? No me estaba saliendo tiempo cuadrado, por eso estaba nervioso. Y era porque se me había olvidado el cuadrado. ¿Ya? Así que me equivoco, pero al mismo tiempo soy pillo. Y esto es 2 por 4, 8. 480 dividido por 2 es 960, ¿o no? Si no es así, me dicen ustedes. Así que el alfa es 160 al cuadrado por pi cuadrado dividido por 960 por pi. Y eso da... Estoy feliz porque ya no voy a latear con mi felicidad, me quedan 2 minutos. Entonces me queda 160 por pi igual. Y eso lo leo al cuadrado. 252.000 para que ustedes lo chequen. Esto me da 252.661,87 dividido por 960 por pi. Entonces, divido por 960 y divido por pi. Me dio que el alfa es igual a 83,77 rad partido por segundo cuadrado. Y por lo tanto concluimos con que el torque neto, que es igual a I alfa, va a ser igual a 1.37 pi. 1,41 por 10 a la menos 3 Perdón.
eso es eso. Y por el alfa que acabo de calcular, 83,77. ¿Quieren que chequeen las unidades? Lo hacemos al final. Déjenme calcular el número, a ver si me da por 1,41 exp menos 3. Y a mí me da que el torque neto es igual a 0,12. Ahora, el I son kilogramos por metro cuadrado. Y el alfa son radianes, que no tiene unidades, partido por segundo cuadrado. Así que eso le da, voy a hacer aquí abajo, ¿no? No me ocupo ahí arriba, pues les pido disculpas. Me queda kilogramo metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Lo pueden ver así. ¿Qué haría Newton? No, porque el newton es masa por aceleración, así que me queda newton por metro, que es la unidad de torque. Fuerza por distancia. Ya. ¿Y eso da o no? Sí. Soy un genio. Ya está. Se veía inocentón el problema. No era difícil porque era cosa de multiplicar el torque por I alfa, ¿no? Pero Consulta, usted había que multiplicó usar los 100, cinemática. Dígame, disculpe, usted dígame. multiplicó los 160 al cuadrado por pi, ¿cierto? Multipliqué, a ver, supone que era multipliqué 160 por pi y eso lo le da al cuadrado. ¿Lo Ah, chequeamos? y por pi cuadrado. Claro. Ya. 160 por pi y eso lo leo al cuadrado. ¿Está malo? No, me da eso. No, Está correcto. que era una duda. Sí, sí, sí. No sabía cómo había llegado al resultado. Por eso. Claro, no, es que es como el omega al cuadrado. Entonces el omega es 160 pi y eso tengo que leerlo todo. Entonces la Ya. potencia de 2, estoy haciendo a por b elevado a n, es lo mismo que a la n por b a la n. Sí. Entonces usted puede o multiplicar las cosas y después leer la n o leerla cada una de la n, como le guste. Ley de los exponentes. Exactamente. Muy bien. He terminado. Nos quedan algunas aplicaciones que se pueden hacer, pero se los puedo dejar para las guías. Pero están en los libros, la literatura, así que ya ustedes, si no conocían esto, pueden empezar a mirar de qué se trata este tema. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a procurar tenerle su material de estudio lo antes posible para que no estén hasta última hora estudiando y vamos a fijar entonces, piensen si cómo resolvemos la contradicción en lo que está publicado. Ahí para que ustedes elijan cuál fecha prefieren, si la del 6 o la del 12, o la del 5 y la del 11, una cosa así. Pero la vez anterior la hicimos del viernes pasado, si no me equivoco. Así que eso es lo que les acomoda para que por lo menos el domingo descansen un poco. En mi caso me acomoda el viernes pasado. Así es. Ya. Como usted es el único que habla y está presente aquí, le damos todo el privilegio a Pablo Sangüesa, así que la vamos a hacer del viernes pasado. Todo. De la gente, no, lo voy a pelar. No, sí, Los pelos, ¿no? Los pelos. tienen Todos que dicen opinar. que están ahí, pero están, quizás, ¿qué están Tienen, haciendo? tienen ¿Ah? que opinar. No, pero no opinan porque están puros, les están tomándose una cerveza ahí con los amigos. ¿Ah? Entonces, tal vez me tienen puesto en una pantalla gigante y se ríen de las cuestiones que hablo aquí. Así que me deberían pagar entrada al café con ser de los viernes de física. Si quieren me pongo más humorístico, no puedo porque está siendo grabado esto, entonces Lógico. me puede auditar el gran hermano en algún momento, la Contraloría, y me hacen sumario. Ya, no molesto más, que lo pasen bien, descansen y nos estamos viendo el próximo viernes. Cualquier duda que tengan de su nota, ya les voy a mandar la corrección, pero hoy día alcancé a subir la pura el número, pero tengo las pruebas corregidas, así que es cosa que se la haga llegar a los que quieran, digamos, si tienen alguna duda por qué les fue con la nota que tienen. Algunas personas que tienen 6.8 porque había cosas que no entendía bien, así que les bajé un poquito porque estaba mal escrito nomás, era cosas de ese tipo. Pero en general están súper buenas las pruebas, así que los felicito. Muy bien, que estén bien, chao, chao. Chao, Chao, profe, que esté bien, profesor. gracias. Ahí Que le vaya están muy bien. todos, Chao a bien. Chao, todos. profesor. Chao, 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 buenas chao, que noches. descansen. Buenas noches.